puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hay mucha gente que desconoce este tema de la resurrección, no lo saben, no lo manejan, pero está en la Biblia. La Biblia está para todos nosotros. Si tú asistes a un lugar y te enseñan cosas que no son, es porque realmente tú no lees la Biblia. Y nosotros en la iglesia tenemos un dicho, un lema, y es que si no lo dice la Biblia, no lo creo. Si lo dice la Biblia, lo creo. Es muy fácil. Ahora, la palabra del Señor nos enseña varias cosas acerca de la resurrección. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que todos los hombres pecamos y todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres pecamos excepto uno, el Señor Jesús. La Biblia dice que Él no pecó ni con pensamiento, ni con palabra, ni con hecho, ni con obra, ni por omisión, como dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Y como no pecó, entonces sobre Él no se ejecutaba este principio de que la paga del pecado es la muerte. O sea, la muerte no lo podía retener a Él por cuanto Él no pecó. Al no pecar, podía resucitar sin que la muerte lo retuviera. Hay un pasaje maravilloso que me gusta muchísimo y que esto le rompe la cabeza a mucha gente. Al Señor Jesús nadie lo mató. Realmente a Él nadie lo mató. Él puso su vida por nosotros y realmente Él tenía el poder para volverla a tomar. Quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. Dice la Biblia así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué dice Él? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibió ¿de quién? Del Padre. Entonces, partiendo de allí, a Él nadie lo mató. Él puso su vida, que es diferente. ¿Por qué la puso? Por ti y por mí, que bien pecadores que sí somos. Entonces Él la puso para morir. ¿Por quiénes? Por nosotros, pero Él no tenía pecado. Dice la Biblia que Él es el sumo sacerdote limpio. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué hace el Señor con tus debilidades? Él las entiende. Él las entiende y Él tiene la capacidad para ayudarnos. Sino uno que fue tentado en todo. Mire lo que dice la Biblia: según nuestra semejanza. Él fue semejante a nosotros y fue tentado en todo, pero dice la Biblia, pero sin pecado. Y esto es una norma, esto es un principio tremendamente poderoso. Fue tentado en todo, porque era semejante a nosotros. Sin embargo, aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Y al no pecar, la muerte no tenía poder sobre él. Es muy básico, pero es muy poderoso. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Él no murió por sus propios pecados, Él murió por nuestros pecados, pero luego la muerte no pudo retenerlo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué dice la Biblia? Ni siquiera mintió. No hubo pecado en él, ni siquiera una sola palabra. Nunca dijo algo de doble ánimo. Nunca ofendió, nunca dañó a nadie con su boca. Por eso la muerte no lo pudo retener. Ahora, al no retenerlo la muerte, sorbida es la muerte en victoria. La muerte se le quitó el poder que tenía sobre la humanidad. La muerte perdió el poder de matarnos eternamente. Y tú y yo, a través de lo que a Él le costó, tenemos acceso a algo maravilloso que se llama la vida eterna. No alcanzamos a imaginar qué es la vida eterna. No alcanzamos a dimensionar el regalo tan grande y tan maravilloso que hoy el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí. Es maravilloso. ¿Sabes algo? Cuando yo observo el universo de otros animales, entiendo cuán pequeño soy delante del Señor. Si tan solo tomaras unos minutos de tu día, de tu tiempo y analizaras, por ejemplo, esto, observa las hormigas. Yo creo que habitualmente nos relacionamos con hormigas en algún lugar. La hormiga tiene un espacio limitado, tiene un universo limitado. Su universo son los túneles, conseguir comida. Su universo es trabajar muchas horas al día. Ese es su universo. Pero ese universo es tan diminuto que si por alguna extraña razón utilicemos un momento la imaginación y la fantasía, porque esto es fantasía, pero nos pudiéramos comunicar con una hormiga y pudiéramos hablarle a la hormiga y pudiéramos decirle, mira, en nuestro universo, en nuestro mundo, nosotros tenemos baños con agua, tenemos refrigeradores donde guardamos la comida, tenemos lugares donde la compramos, supermercados, tenemos automóviles, tenemos celulares con los cuales nos podemos comunicar con una persona en otro país y pudiéramos por un momento describirle incluso cosas que no entendemos, porque muchos de nosotros hablamos por un celular pero en realidad no sabemos, y esto es una cosa maravillosa, como la voz sale por un aparato que ni siquiera tiene un cable y llega a otro lugar a través de una señal de satélite. Eso es una cosa compleja, pero es maravillosa. Yo creo que esa hormiga, si escuchara por un momento ese diálogo, no entendería lo que le estamos hablando porque ese no es su universo. Pero cuando yo veo mi universo humano y luego miro hacia arriba y veo el cosmos y veo las estrellas, las constelaciones, las galaxias, veo que nuestro Sol es una estrella diminuta porque ni siquiera es una estrella grande, ni siquiera es importante. Que hay estrellas que son miles y miles de veces más grandes que el Sol, como una estrella que se llama Arcturus, que es miles de veces más grande que el Sol. Y sé que hay miles de planetas y millones de estrellas. Yo digo lo que dijo David cuando le dijo a Dios, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y quiero decirle que cuando hablamos de la salvación es algo tan gigante que a veces nosotros no la entendemos y por eso la menospreciamos. Ahora, para poder hablar de salvación nos quedamos hablando de muertos. La gente se pregunta mucho acerca de los muertos, cuando en la Biblia nos habla acerca del mundo de los muertos como algo real, como algo tangible. En estos días yo hablaba con alguien y le estaba compartiendo de Dios y esa persona tenía muchas ideas equivocadas en su mente y me decía, no es que el infierno es aquí en la tierra. Y el infierno es nuestra propia vida. Y el infierno es lo que hacemos y lo que tenemos que pagar aquí en la vida, en este momento, aquí en la tierra. Y me sorprendía ese nivel de ignorancia de la palabra. Lucas capítulo 16, versículo 19 me narra una historia que repetidas veces he dicho aquí en la radio. Lucas 16, 19 no es una parábola, no es un ejemplo que el Señor utiliza para contar una verdad del reino.
Lucas 16, 19 es algo real, con personajes reales, no es ficticio. Y Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El primer personaje. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Recuerda que Lázaro era un hombre, no era este Lázaro el hermano de Marta y María, era otro Lázaro en otro tiempo, cronológicamente hablando, diferente. Y dice que era un mendigo, estaba enfermo, tenía llagas y tenía hambre. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún venían los perros y le lamían las llagas. Esto está diciendo una vida miserable. ¿Dónde? Terrenalmente hablando. Pero como todo ser humano, tanto el rico y el pobre tendrán que morir. Y lo que hagamos en la tierra determinará el destino eterno. ¿Sabe que cada vez que yo leo esta historia me imagino que todavía estos dos personajes, cada uno está en un lugar eterno? Todavía. Esta historia puede tener miles de años, porque cuando el Señor Jesús la narra, no le pone un tiempo, no dice fue ayer, fue hace un mes, y habla incluso de Abraham, uno de los patriarcas. O sea que esta historia puede tener tranquilamente 2000, 3000 años, y ese tiempo es el tiempo que lleva hasta el día de hoy el personaje que se quedó en el infierno. Y dice, versículo 22, aconteció que murió el mendigo, y murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién murió primero? El mendigo. Me imagino yo que por la calidad de vida. La gente pobre se alimenta mal, duerme mal, vive mal, tiene trabajos muy pesados. Él estaba enfermo, tenía una salud deteriorada, muere. Pero desde aquí hay una gran diferencia. Dice que fue llevado por ángeles al seno de Abraham, o al lugar donde estaban los buenos. Recuerde que hasta antes de que Jesús descendiera al centro de la tierra, existía un lugar llamado el Hades, y el Hades era un lugar en el centro de la tierra donde estaban a un lado los buenos, los justos, entre comillas, y a otro lado estaban todos los malos desde Caín, si Caín no se arrepintió. Allí había una gran cima, un gran precipicio, abismo que los separaba, pero unos podían ver a los otros de lejos. Y dice que después murió el rico y fue sepultado. Y cuando muere el rico, dice en el Hades, la palabra Hades, Sheol, Abadón, Geema, infierno, es la misma palabra. Y dice, ¿qué significa Hades? Significa abismo insondable. Y siempre está vinculado con el mundo de los muertos. También la palabra Geema, o pozo de suciedad, o morada de los muertos, o basurero, es el significado. Y estando allá dice, y en el Hades alzó sus ojos. Mire qué curioso esto. Aquí me habla de rasgos corporales, los ojos. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, aunque estaba muerto, tenía una conciencia. Estaba consciente, no es que estaba durmiendo. No, tenía conciencia, pudo reconocer a Abraham, pudo saber que era Abraham, y pudo saber que ese era Lázaro, el mendigo ese que se le hacían en la puerta de la casa, ese fastidioso. Entonces, dice el versículo 24, dando voces. Dar voces es que gritar. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo la estaba pasando el rico allá? Supremamente mal. Ahora él le pide a Abraham en una solicitud de jerarquía que le ordene a Lázaro, que el rico estaba acostumbrado a mandar. Y le dice que, por favor, mire qué petición podría sonar absurda. ¿Qué puede caber de agua en una gota que cae en tu dedo? Moja tu dedo en agua y dame de beber. Mire que él estaba tan atormentado, y dice la Biblia que estaba atormentado en esa llama. O sea, el Hades, el infierno, es un lugar de ¿qué? De tormento.
Lastimosamente, Satanás tiene muy buenos publicistas. Y nos muestran un infierno a veces con diablas en tangas y con unas figuras espectaculares. Y nos imaginamos a veces que el infierno es un lugar donde usted va a llegar y va a encontrar su música preferida. Y entonces es como una rumba electrónica y todo el mundo está feliz y todo el mundo está bebiendo y todo el mundo se está riendo. Sáquese eso del corazón. Es un lugar de tormento. Aquí 2 veces ha dicho tormento, donde las personas son atormentadas. Y luego dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. O sea que tenía ¿qué? Memoria. Acuérdate. Él no estaba ya como un zombi. Él no estaba ya como un muerto viviente que quiere comer cerebros. Él tenía conciencia. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. O sea, él está hablando de una justicia. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay una diferencia. Una cosa es ser consolado y otra cosa es ser atormentado. Yo no entiendo por qué la gente se enreda tanto con el cuento de los muertos. Si aquí está claro. Yo no estoy haciendo no necesito hacer ninguna interpretación. Ni necesito manipular el pasaje para que usted crea. Es que allí está. Y dice que él fue en su vida una persona sufrida, pero ahora está siendo consolado. ¿Sabe qué es la paradoja del asunto? Que cuando comenzamos a leer esta historia, ese mendigo ansiaba comer las migajas de la mesa del rico y nadie le daba. Ahora, ese rico que no quiso ayudar a ese mendigo, ahora suplicaba para que ese mendigo lo ayudara. Entonces Abraham le recuerda. Abraham, el padre de la fe, le recuerda, le dice, hijo, mira, lastimosamente tú tuviste tu oportunidad. Dice, además de todo esto, él le pone otra cosa. Abraham no es soberano, le dice, hay una gran cima con ese que significa profundidad, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, no se puede. Recuerda que toda esta conversación no era a 2 metros de distancia, esto fue gritado, había distancia entre ellos. Entonces le dijo, el rico insiste, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre. O sea, él tiene una memoria, tiene una conciencia y recuerda que tiene un papá, pero recuerda también que tiene unos hermanos. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Qué es testimonio? Cuando usted cuenta algo. A fin de que no vengan ellos también a este lugar por tercera vez de tormento. El infierno no es una playa. ¿Es un lugar de qué? De tormento. El Señor dijo que el Señor Jesús hablando del infierno dijo, el lloro y el crujir de los dientes. ¿Qué está haciendo la gente allá? Crujiendo los dientes de arriba con los de abajo. Y la gente está llorando, la gente está lamentándose. Es un lugar donde se escuchan los lamentos, los quejidos. No es un lugar de placer. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. Moisés y los profetas. Moisés significa la ley y la profecía, la palabra. Ellos tienen la palabra, oigan la palabra. Insiste el rico. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Mire que él está reconociendo que estaba como muerto. Se arrepentirán. Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. No hay interpretación. Ahora, ¿qué sucede aquí? A los muertos no les es permitido venir al mundo de nosotros los vivos. No les es permitido. No tienen poder para hacerlo. Ahora, ¿qué sucedió aquí? El Señor Jesús, mientras murió, durante 3 días, Él fue a este lugar. Dice Hechos capítulo 2, versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, la muerte no lo podía retener. Y allí mismo en el versículo 27 dice, hablando un salmo, hablando del Señor Jesús, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo
vea corrupción. ¿Dónde estaba el Señor? En el Hades. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente, hablando de lo que el Señor hizo cuando resucitó. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en dónde? En el Espíritu. ¿Cuándo fue muerto? Una sola vez. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A dónde fue? A predicarle a los espíritus encarcelados. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él tomó la cautividad y se la llevó. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hizo primero? Descendió para luego subir. Dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Está diciendo la Biblia? Que el que descendió es el primero es el mismo que también subió. Primero descendió y luego ¿qué? Subió. Y esto lo hablamos cuando él en la resurrección se le aparece a María. ¿Recuerda que nosotros lo hablamos? Dice Juan capítulo 20, hablando de esto, dice que el Señor, cuando hablamos de la resurrección, y lo vamos a seguir hablando, él se le aparece a, dice la Biblia, a más de 500 personas. 500 personas fueron testigos del Señor resucitado. Pero en Juan capítulo 20, recuerde que él resucita con un cuerpo que María no lo puede reconocer. Y el Señor, ella cuando lo reconoce, ella lo quiere abrazar y él le dice, no me toques, porque todavía no he subido el Padre, pero ya habían pasado 3 días. ¿Dónde estaba? Estaba en las profundidades de la tierra, predicándole a las almas que estaban en prisiones de cautividad. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que dice que lo vio, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Tú y yo vamos a resucitar en un cuerpo que es incorruptible. Este cuerpo es corruptible, de carne. Pero cuando tú resucites, vas a resucitar en otro cuerpo diferente. Ella lo ve, pero no lo reconoce. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él el hortelano. El hortelano es el jardinero. Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué todavía no había subido? Porque estaba en las profundidades de la tierra. Él fue a las profundidades de la tierra. ¿A qué fue? Dice que fue a predicar. Fue a mostrarse, a decirles, miren, yo soy el que la Escritura había hablado que vendría. Yo soy el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento queda clausurado en el Hades el lugar de consuelo. El Señor toma esas almas y se las lleva a donde le había dicho a el ladrón de la cruz, al paraíso. Saca las almas de allí y deja simplemente a las almas cautivas, a los que están allí por elección o por decisión de sus propios actos y de sus propios hechos. Ahora, algo más que quiero hablarte de la resurrección. Juan capítulo 21 me habla de que el Señor se le aparece a los discípulos.
ellos estaban pescando, habían 7, y estaban pescando, pero no reconocían al Señor. Ellos, 7 de los discípulos habían vuelto a pescar. Dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando usted ama a alguien, usted de lejos lo ve caminar y usted lo reconoce. Yo le reconozco el caminado cuando yo estoy en la iglesia y veo que la gente está llegando y veo que llegan allá en la esquina. Yo digo, es Julano, es esta hermana. Uno lo reconoce el caminado, reconoce los movimientos, la contextura física, pero ellos lo ven en la playa y no lo reconocen. Y dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, o sea, estaban a una distancia tal que él desde la playa les podía decir algo a ellos y ellos podían también contestarle. Y él les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Se repite el primer milagro con el cual el Señor había llamado a algunos apóstoles. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, no lo habían reconocido. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo corruptible será cambiado en un cuerpo incorruptible. Será cambiado en un cuerpo totalmente diferente. Ahora, los saduceos, recuerde que en el tiempo del Señor Jesús habían 2 corrientes religiosas. Los saduceos no creían en muchas cosas de la Biblia, le quitaban, y los fariseos le añadían. Ambas corrientes religiosas eran muy peligrosas, que los unos le quitaban y los otros le añadían. Así que un grupo de saduceos le va a hacer una pregunta al Señor Jesús antes de que él muriera acerca de la resurrección de los muertos. Recuerde que la pregunta no era para aprender, sino que era una pregunta para poner en apuros, para tentar al Señor. Hay mucha gente que te hace preguntas a ti, pero no quieren aprender. Te quieren cuestionar y te quieren hacer caer. Por eso yo he detectado gente que cuando viene con el ánimo de contender, de pelear, no quieren aprender, sino que se quieren justificar. Yo con ellos no comparto nada de las Escrituras. Es perder mi tiempo. Mateo capítulo 22, versículo 23. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Recuerde que la palabra reencarnación, eso lo hablamos la semana anterior, no existe en la Biblia. No es bíblico reencarnar, pero sí es bíblico resucitar. Ellos no creían en la resurrección. Le hicieron esta pregunta: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Mire la pregunta llena de veneno. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Entonces, por ley, si algún hermano se casaba con una muchacha y no le podía dar hijos y fallecía, entonces el hermano que seguía en la lista se tenía que casar con ella con tal de darle descendencia, que no se perdiera la descendencia. Pero esta mujer era una viuda alegre, peligrosa, porque dice que se casó el primero y murió. Entonces dice, luego se casó el hermano, dice el versículo 26. De la misma manera también se casó el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. O sea, usted imagina todo el estrés de cada hermano. Decía, yo soy el cuarto. Y ya van 3 muertos. Cada uno tenía que casarse con esta mujer. Y murieron los 7 y murió también la mujer. Le hacen esta pregunta. En la resurrección, pues,
¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Qué pregunta más compleja? Una mujer que tuvo 7 maridos. Todos murieron. O sea, legalmente cada uno fue su marido en su momento. Ahora, cuando resuciten, dinos pues, Señor, ¿cuál de los 7 será el verdadero marido? Qué maravilloso es el Señor Jesús. Entonces, respondiendo el Señor Jesús, les dijo: erráis, están equivocados, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué hacían los saduceos? Ignoraban las Escrituras y sobre todo ignoraban el poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección, ¿cuándo? En la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino será cada uno como los ángeles de Dios en el cielo. El matrimonio va a durar hasta que la muerte los separe. En el cielo, si Dios me permite llegar, y cuando yo vea ya a Marcela, mi esposa, no va a ser más mi esposa, por una razón poderosa. El único matrimonio que se va a celebrar en el cielo es la iglesia con el Cordero de Dios. Será la única boda. Entonces el Señor dice, en el cielo, ustedes están errando con esa apreciación. Porque en el cielo la gente va a ser como los ángeles. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y esto desvirtúa una mentira teológica que mucho loco por ahí anda diciendo que en los tiempos de Noé, cuando dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y que por esta causa nacieron gigantes, que eran los ángeles caídos que tenían intimidad con las mujeres. Los ángeles no pueden tener sexo con los seres humanos, porque los ángeles son de otra especie diferente a nosotros. ¿Usted se imagina si eso podían hacer los ángeles caídos en el tiempo de Noé? Entonces, hasta el día de hoy, los ángeles caídos podrían tener sexo y podían tener hijos con los seres humanos. Y esto es completamente antibíblico. El único dador de la vida se llama Dios. Satanás es una vil imitación del Creador. Él no es creador, nunca jamás, porque sencillamente Satanás es una creación limitada, incomparable con el Creador. El Señor les dice, ¿ustedes están pensando que la resurrección es matrimonio? Están equivocados. En el cielo, nadie estará pensando en eso. Por eso, si usted está soltero y tiene ya 50 años, ya lo dejó el tren, lo dejó el avión, tranquilo. Por lo menos te vas a casar en las bodas del Cordero, no te preocupes. Pero que en el cielo, imaginémonos en el cielo uno buscando pareja, ¿no? No, pues mira con este cuerpo que resucitó, me llama mucho la atención tu cuerpo de luz. No, nosotros no vamos a estar pensando en eso, porque nuestra dimensión será en otro plano totalmente diferente al plano que tenemos aquí en la tierra. Voy a parar allí por causa del tiempo, pero este tema de la resurrección es muy interesante. También te quiero decir algo. Vamos a mirar a la luz de la palabra en otro próximo programa. El Señor Jesús resucita porque Él mismo así lo determina. Y tú tienes una esperanza. ¿Sabes cuál es esa esperanza? Que la primera muerte no tiene poder sobre ti, porque va a haber una muerte segunda para aquellos que no tienen esperanza de resucitar. Eso lo estaremos hablando en un próximo programa. Padre, te doy gracias, te bendigo y te exalto. Sello esta palabra con la sangre del Cordero. Te doy gracias porque yo tengo una firme esperanza. No moriré eternamente. Cuando Adán pecó, cuando la serpiente tentó a Eva, dice la Biblia que el diablo les dijo que no morirían, pero la paga del pecado es la muerte. Y Adán, después de darle ese primer mordisco a ese fruto prohibido, comenzó a morir.
Y dice la Biblia en Génesis que Adán murió. Adán vivió 930 años y murió. O sea que lo que la serpiente dijo era una mentira. Sí murió, porque pecó. Pero tengo la esperanza que por causa de Jesús nosotros resucitaremos y viviremos eternamente. Te doy gracias. Yo sé que así como nos han pintado una imagen equivocada del infierno como un lugar bueno, así también por otra parte el diablo nos ha pintado una imagen del cielo aburrido. Yo creo que el cielo no es aburrido en absoluto. Creo que la vida eterna será algo tan espectacular que esta mente pobre y pequeña no alcanza a dimensionar. Hoy te pido perdón si en algún momento he menospreciado lo eterno por lo pasajero y lo material. Ayúdame a ser como Pablo, poner mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te doy gracias, Señor, porque todo esto pasará y un día estaremos contigo por siempre en el nombre de Dios.